Muy buenas noches, estimados participantes. El día de hoy, continuando con las sesiones de Diplomado de Derecho de Consumidor, Propiedad Intelectual y de la Competencia, tenemos el día de hoy a la doctora Juliana Paredes Fiestas con el tema de eliminación de barreras burocráticas y análisis de calidad regulatoria. La doctora es abogada por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y magíster en Economía, Regulación y Competencia en los Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona. Ha realizado estudios sobre diseño de experiencias, economía del comportamiento, políticas públicas, regulación y compliance en universidades de Chile, España, Inglaterra y Perú. Se ha desempeñado como abogada en la Sala Especializada de Defensa de la Competencia y como secretaria técnica en la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Tribunal de Indecopi. En la actualidad brinda asesoría legal externa en libre competencia al estudio Casa Hierro y presta servicios de consultoría a entidades públicas. Asimismo, es miembro de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación y se encuentra siguiendo estudios de posgrado en Ciencia de Datos y Transformación Digital. Desde el lado de la academia ha dictado cursos sobre modernización de la gestión pública, políticas públicas, eliminación de barreras burocráticas. Por último, participa en reuniones del Centro de Informática Legal de la Universidad de Stanford y colabora con artículos para revistas digitales como LexLate. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé cuántas personas habrán ya escuchado hablar sobre el tema, pero el día de hoy voy a tratar de hacer una clase introductoria a este sistema o modelo de revisión o control normativo que hemos creado en el Perú, que se llama eliminación de barreras burocráticas. Voy a compartir mi pantalla. A ver, me dejan un minutito. Bien. Voy a utilizar como ayuda esta presentación que realicé a consecuencia de un comparativo entre el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas y algo que ya nos es conocido a todos, como es la acción popular, ¿no? O sea, o el procedimiento de acción popular que se sigue ante el Poder Judicial. ¿Por qué digo esto? ¿Dónde surge la necesidad de crear un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas? Surge básicamente en la necesidad de someter a un control de legalidad a las normas infralegales, ¿no? Reglamentos y otros más abajo, o sea, control de legalidad, es decir, contraponerlo a la ley. Y esta necesidad se basa en que no es suficiente con el Poder Judicial, ¿no? Porque no es que no exista en nuestro sistema de instituciones una entidad a cargo de velar por el control de la legalidad de los actos administrativos y de los actos reglamentarios que emite la administración pública. Sí existe, es el Poder Judicial. Pero ¿qué pasa? En los años 90, dice, hay ciertos actos y ciertos reglamentos que contienen prohibiciones, obligaciones, cargas que afectan directamente la economía, ¿no? O sea, no hay del mundo de todos los actos administrativos y los reglamentos, hay unos específicos que tienen un especial interés en el libre acceso al mercado y en el desarrollo de las actividades económicas del día a día y bueno, con un impacto bastante grande en la competencia, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista, muchas veces se pierde de vista y se llega a igualar, ¿no? A tratar de equiparar lo que hace el Poder Judicial o las funciones que tiene el Poder Judicial de cara a la revisión de legalidad de las normas y de los actos administrativos y lo que hace Indecopi, ¿no? No hay que perder de vista de que la función de eliminar barreras burocráticas se origina en la versión de Indecopi de agencia de competencia, ¿no? Recordemos que Indecopi es este monstruo institucional peruano que ve todo el tema de la defensa de la competencia, el consumidor, que está muy relacionado la protección del consumidor con la competencia, porque
Básicamente, protegemos o cautelamos que haya un mercado libre de competencia porque a final de cuentas creemos de que el óptimo se va a llegar de esa forma y por ende el óptimo va a llegar a repercutir en mejores precios para todos los ciudadanos, ¿no? O sea, no lo hacemos, no es un fin en sí mismo, la competencia por la competencia. Sí, teóricamente, pero porque teóricamente creemos, nuestro modelo cree, yo también, que se llega a un óptimo mucho más fácil a través de este modelo, dejando que los entes compitan, un óptimo que permite mejores precios para los consumidores y bastante presión para las empresas a fin de que puedan estar en una constante evolución de mejora de la calidad y propuesta de valor en sus productos y servicios. Entonces, en esta cara de Indecopy, porque Indecopy tiene esta cara de competencia, pero también tiene otra de propiedad intelectual, ¿no? Que muchas veces se contrapone a lo que busca un mercado rápido y libre, ¿no? Porque a través de lo que se hace el derecho de protección a la propiedad intelectual es que se da un derecho en exclusiva, ¿no? Ya sea una invención o un derecho de autor. O sea, es más como exclusorio, esto es mío, solo mío, yo voy a lucrar de esto, cuando en el derecho de la competencia lo que se busca es eh, que las cosas sean dinámicas, ¿no? O sea, hoy salió este producto, lo más probable es que mañana todo el mundo lo tenga, entonces la innovación es rápida, es constante, porque la rivalidad entre empresas mantiene a estas en una vorágine de creación y mejora continua, ¿no? Y eventualmente saca del mercado a aquellos que no pueden con esta vorágine y ingresan nuevos, ¿no? Nuevas propuestas, mejores escalas de costos, entre otras cosas. Todo en beneficio de que nosotros podamos obtener productos y servicios que sean más acordes a nuestras necesidades. Ojo, mucho tiene que ver, ya ahí viene la teoría, las asimetrías de la información y todo lo demás. Bueno, esta es toda la mística que está detrás de Indecopy, ¿no? Por ahí también tiene un espacio que ve la salida ordenada de las empresas del mercado, que es lo que ve los procedimientos concursales, ¿no? Entonces, se busca, es como un monstruo que tiene a cargo la solución de controversias en sede administrativa con una temática bastante especial, ¿no? Bastante, así como los reguladores que existen porque son ultramente especializados, porque son muy técnicos. Y Indecopy no es un regulador, porque no ve un mercado en específico regulado, sino ve una materia o varias materias relacionadas con la vida económica de los ciudadanos en sociedad, pero que requiere cierta especialización, ¿no? Cierto tecnicismo. Y es por eso que al amparo, bajo el manto de la garantía del Estado de fomentar y proteger la libre competencia, es que se crea la Comisión de Acceso al Mercado, ¿no? Entonces, muchas personas quieren que cualquier norma, ¿no? Cualquier regulación que vulnere la ley, el Indecopi la eliminen, ¿no? O sea, como si el Indecopi se haya creado como una suerte de entidad de control de la legalidad, una suerte de contraloría, eh, cuando no es así, ¿no? El Indecopi es una agencia de competencia y vela porque el acceso al mercado no se vea trabado por normas ni actos que contravengan la legalidad. Y cuando se creó, esto fue muy novedoso porque fue incluso anterior, de manera previa a que salga el precedente del Tribunal Constitucional de la ponderación, eh, con bastante fundamento norteamericano, ¿no? Una inspiración norteamericana, el hecho del control de razonabilidad, ¿no? Que es esta herramienta para poder luchar contra la arbitrariedad, ¿no? Una vez que tienes el poder, tú como autoridad, administración, entidad de la administración pública, sobre todo cuando tienes poder discrecional, ¿no? En el marco de tus competencias, tú puedes tomar una u otra decisión,
el parámetro que mide los actos discrecionales siempre es la motivación, ¿no? Tienes que explicar, ok, pero es a través de un precedente que saca en los 90 el Indecopi, que dice, pero ¿qué tipo de motivación? ¿No? O sea, ¿qué es lo que debe respaldar a una decisión de la entidad pública cuando ésta tiene directo efecto en el acceso o en la permanencia de agentes económicos al mercado? ¿Ya? Y eso es lo que quiero, con eso quiero introducir la clase, porque es como del mundo del análisis de legalidad que ya viene, que antes de las barreras burocráticas ya se hacía y se sigue haciendo en el Poder Judicial y en otros fueros, pero especialmente si yo quiero declarar ilegal, si me parece que es ilegal un reglamento, puedo ir al Poder Judicial, ¿no? Igual, si un acto administrativo no lo considero acorde de ley, agoto la vía administrativa y luego me voy a la ACA, a la acción contenciosa administrativa. Eso es lo clásico, eso es lo que existe en todos los países. Pero si mi acto administrativo o la regulación que quiero cuestionar tiene ciertas características que hace lógica que entre en las competencias de una agencia, la competencia como es Indecopi, pues puede ser vista por la Comisión de Acceso al Mercado, que ahora se llama Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, bueno, y ahora sus competencias son muchísimas y es lo que vamos a conversar ahora, ¿no? Entonces, por eso quería partir de esto, ¿no? No es que sean lo mismo, es como un género, ¿no? Es como si es un tipo de película, ¿no? Pero no es todo el cine, las barreras burocráticas. Y bueno, acá imaginémonos, pues, para hacer un poquito la clase divertida y no sea una clase magistral aburrida de derecho, común y corriente, imaginémonos que, acá está, imaginémonos que el proceso de eliminación de barreras burocráticas es un muñeco, un carácter de un videojuego, ¿no? Entonces tú tienes que elegir a un luchador y como les digo, si yo quiero cuestionar un reglamento, yo puedo ir al Poder Judicial si es que considero que el reglamento es ilegal. Si es que considero que el reglamento es inconstitucional, puedo ir por la vía de proceso constitucional. Pero también, si considero que el reglamento de repente está en el marco de las competencias de la entidad, pero es un acto que no tiene justificación, un acto reglamentario, puedo ir puedo ir también al Poder Judicial, pero puedo elegir ir al procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Entonces, es el jugador que voy a elegir, ¿no? Es así. Y este jugador, ¿qué es del ACR? ¿No? Que es algo que comentó también el compañero cuando inició mi presentación, que hablaba del ACR, el análisis de calidad regulatoria. Entonces, ahora, al día de hoy, lo que significa el control de la legalidad, la prevención de normas ineficientes, herramientas para poder tener eh, normas de calidad, pues ha crecido, ¿no? Ya no es simplemente o cuestiono lo que existe en el Poder Judicial o ante Indecopi, sino que al día de hoy estamos ya en un proceso, ya casi muy cerca, que se implemente totalmente, a que las normas pues tengan una metodología técnica, sobre todo las reglamentarias, porque lamentablemente todavía no en las leyes, pese a que por ahí hay una disposición que exige que las leyes tengan un análisis costo-beneficio, pero bueno, no se ha logrado hasta el día de hoy que los políticos puedan entender que es un análisis costo-beneficio. Pero bueno, al menos el Ejecutivo debería entender y debería seguir una metodología estricta de cómo se toma una decisión reglamentaria que va a tener impacto en la economía de las personas, ¿no? O sea, esta obligación al día siguiente de su publicación va a costar de alguna forma, ya sea en costos de oportunidad o en costos de dinero, porque puede ser que signifique tramitar una licencia o dejar de hacer algo, por eso hablo de costos de oportunidad, a las empresas, y las empresas van a traducir este costo incorporándolo al precio de sus productos, es decir, nos va a costar a todos, a la sociedad, ¿no? A las empresas, a los ciudadanos. Y está bien,
el cumplimiento de las normas siempre cuesta. El tema es de que cueste menos de lo que se gana, ¿no? Porque ¿qué pasa si nosotros tenemos un beneficio con esta norma? Oye, la norma logra este nivel de bienestar que calculándolo si llega a 100, pero cuesta 200. Es totalmente ineficiente, ¿no? No hay otra forma de lograr cubrir esta necesidad, aunque sea 100 con 100. ¿Por qué? Porque el Estado existe, esto es la administración pública, su función es la distribución de los recursos y la regulación, ¿no? El establecimiento de las reglas de las personas con la finalidad de agregar valor público y lograr solucionar los problemas de política pública de una manera eficiente, no de una manera ineficiente. Entonces, para poder garantizar que se están solucionando los problemas de política pública con instrumentos regulatorios eficientes, es que ahora existe una metodología que es la metodología del AIR en el Perú, ¿no? Esto ya existe hace muchos años en el extranjero. Todo esto nació acá en los 80 con el movimiento, ustedes pueden ver, después de todo el movimiento de la desregulación, el mundo vivió un movimiento de desregulación, ¿no? Que se pensaba, tenemos que desregular, la regulación es mala, mientras más libertad haya, mejor, ¿no? Eso per se no es malo. El tema es de que hay muchos mercados o espacios o países, sociedades, culturas, muchos fallos, ¿no? Y cositas que requieren que haya una intervención regulatoria. Es decir, que la sola convivencia de las personas y el normal desenvolvimiento del mercado no lleva a los precios ni al bienestar social a su óptimo. O sea, no cumple lo que debería pasar. La teoría no se cumple en algunos mercados. Cuando la teoría no se cumple en algunos mercados, siempre hay una razón. Puede ser externalidades que no están siendo internalizadas, puede ser porque se tratan de bienes públicos, puede ser porque los costos hundidos son muy altos, entre otras, entre asimetrías de la información. Esos son los fallos regulatorios, ¿no? Entre otras cosas. Pero cuando la teoría no se cumple, es, ok, este mercado en libertad, o esta situación, ¿no? Está pasando esto en la sociedad, y es las personas en libertad no están tomando la decisión que los lleva al óptimo, ¿no? Entonces tenemos que poner algunas reglas, tenemos que regular esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque en su conjunto está afectando a la sociedad. Entonces, una vez que el legislador o el funcionario público detecta un problema, ahora, al día de hoy, ya hay una metodología para poder identificar el verdadero problema, ver sus causas y poder evaluar soluciones. Soluciones que están en el marco de las competencias de esa entidad, de la que tiene a cargo el sector donde se presenta el problema, y que no siempre deben ser regulatorias. ¿A qué me refiero con regulatorias? No siempre deben ser aquellas que obliguen o prohíban algo a los ciudadanos o a las empresas, personas jurídicas que formen los ciudadanos, ¿no? Tenemos que tener otra cosa en claro. En el mundo de la regulación, no todo es regulación económica, ¿no? Por ejemplo, la regulación económica me refiero a cuando las entidades de la administración pública establecen la obligación de pagar una tarifa, por ejemplo, ¿no? A unas empresas. O cuando establecen ciertos criterios para acceder a un mercado regulado. Y alguna regulación administrativa de tipo policía, como por ejemplo, necesito tramitar licencias para que la sociedad tenga cierta certeza previa de que cumplo con requisitos que son muy necesarios para salvaguardar bienes de intereses públicos que pueden verse afectados por mi actividad, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando el gobierno o el gobierno cambia o nuestras instituciones no tienen muy internalizada, como nos pasó, nos sigue pasando, no conocen cómo se hace una norma. O sea, normalmente nosotros estamos acostumbrados a que hay una decisión política y por ende hay una regulación, ¿no?
la decisión política. Yo creo, políticamente, mi convicción me lleva a pensar de que la mejor forma de solucionar el problema de, no sé, pues de inseguridad es a través de penas de derecho penal, ¿no? Penas altas. Pero además de ello, también considero que la mejor forma, además de las penas, porque pese a que los meto presos, igual siguen apareciendo, es el tema migratorio, ¿no? Pero además también el tema de hasta qué hora se consumen bebidas alcohólicas en una ciudad, ¿no? Entonces, todas esas pueden ser ideas ya preconcebidas por ciertas personas que llegan al poder y que sin mayor sustento que simplemente una tendencia política, las quieren implementar. No, en principio, si somos técnicos, no políticos, sino técnicos, deberíamos agarrar esa propuesta y someterla a un análisis, ¿no? Así, si somos científicos, somos técnicos. Y ese sería el análisis de impacto regulatorio, ¿no? Quiero saber hasta qué punto va a lograr de solución al problema que tú pretendes. Es esta norma, hasta qué punto nos va a costar a las empresas y a todos los ciudadanos, por ende, el cumplimiento de esta norma, ¿no? Entonces, al día de hoy tenemos ya esta metodología establecida, los funcionarios públicos están siendo capacitados en el tema para que espero algún día los reglamentos vengan con este tipo de justificaciones. Previamente a ello, hubo otra iniciativa que se llama el ACR, que es un procedimiento administrativo, perdón, a ver, espera un momentito. Es un procedimiento administrativo implementado por la Presidencia del Consejo de Ministros que se enfocó solo en los procedimientos administrativos. Ojo que la IR yo hablaba de regulación, ¿ok? O sea, regulación, normas que te dicen, por ejemplo, te prohíbo abrir tu local a partir de las 11 de la tarde, 11 de la noche, para que puedas vender poleras, tienes que tener un capital social de tantos millones de soles en el banco, ¿no? Reglas para poder realizar una actividad económica. El ACR se fijó más en los procedimientos administrativos, que es este caminito, ¿no? Que uno tiene que seguir de trámites para poder acceder a una respuesta de una petición de la administración pública. Usualmente, una petición que necesita, pues, ser encausada en el marco de un procedimiento administrativo que va a terminar con un acto administrativo, normalmente en el marco de procedimientos de obtención de autorizaciones, ¿no? Registros, visación de planos, entre otras cosas. Entonces, ¿qué dijo la PCM? Oye, en el Perú, si vemos los TUPAS, los textos únicos de procedimiento administrativo, existe un montón de trámites, ¿no? O sea, la relación del ciudadano con la administración pública es en base a trámites. Si yo me relaciono con mi municipalidad, casi siempre es por trámite. O sea, me voy, o ustedes de repente algún día han tenido alguna necesidad con su municipalidad, se han ido a la municipalidad, hacen su colita, conversan con la funcionaria y usualmente lo que quieren no lo pueden simplemente decir, oye, quiero esto. No, te van a decir, inicia un trámite, ¿no? Porque tienes que seguir un flujo, entonces hay un procedimiento, hay detrás un mapa de procesos que hay que seguir para poder obtener una respuesta del Estado. Ok. Estos trámites, lo óptimo es de que sean ágiles, ¿no? De que no me pidan cosas innecesarias para poder obtener la respuesta del Estado, porque el Estado, la administración pública está ahí para poder atender las necesidades de la población a través de respuestas que agreguen valor público, ¿no? En cambio, si me hacen pasar por este trámite y en contrario de poder, o sea, lo que tienen que ver es si cumplo o no con los requisitos para poder asegurar de que mi actividad no va a dañar a las demás personas, pero si lo que hacen es exigirme cosas totalmente desproporcionadas, pedirme papeles que la propia entidad ya tiene, en lugar de ordenarse ellos, me trasladan su desorden a mí y encima ese desorden o esa ineficiencia está plasmada en un documento de gestión como es el texto único de procedimientos administrativos, eso se vuelve un problema.
¿no? Entonces, contra esta enfermedad de la tramitología excesiva, nace la simplificación administrativa. Y la simplificación administrativa está muy reflejada en la metodología de análisis de calidad regulatoria. Tiene como objetivo ver los requisitos y los procedimientos que están en el TUP. Esos requisitos, los que no sean necesarios o los que ya sean ilegales, pues eliminen, limpieza de tupas, y los procedimientos igual, ¿no? Que los procedimientos que no deban estar ahí también se vayan. Entonces, este es un tema más si pueden ver, como de gestión pública, ¿no? Igual hay un análisis de legalidad, evidentemente, porque los requisitos, los procedimientos normalmente se crean en normas, o algunos en leyes, como la ley de funcionamiento. Entonces, sí hay un análisis de legalidad y hasta de necesidad, cierta proporción, porque hay una norma en el tubo de la ley de procedimiento administrativo que te dice que solamente se debe exigir aquello que sea necesario. Entonces hay una suerte ahí de razonabilidad también. Pero es básicamente eso el ACR, ¿no? Es limpiemos la tramitología y quedémonos solamente con la burocracia necesaria, porque hay cierta burocracia que si es necesaria no podemos eliminar, porque se necesita para poder vigilar para la cautela de ciertos intereses públicos. Entonces, ahí se centra el ACR, solo en la tramitología. El AIR se centra más en la regulación, ¿ok? En el solo hecho, por ejemplo, no de qué requisitos, no necesariamente de qué requisitos debo obtener presentar para obtener una licencia, sino en el solo hecho de que debo obtener la licencia, por ejemplo, ¿no? O que se prohíba realizar una actividad económica en el Perú. O sea, imagínense que mañana sale un reglamento que dice se prohíbe, no sé, vender eh, cualquier cosa, alcohol en todo el Perú. Ya, vamos a ser sobrios. Me estás, más allá del tema de la salud, o sea, si bien hay un problema en la salud, de repente hay un grupo de gente alcohólica en el Perú y dependiendo cuánto impacto tenga este problema en el bienestar de toda la sociedad, puede ser un problema de gran impacto, de interés público o no. eh, la solución es de que me está matando todo un mercado, ¿no? O sea, ya no voy a poder vender ni siquiera para brindar, no voy a poder vender alcohol. Ok, a ese tipo de decisiones reglamentarias es que está enfocado el AIR. ¿Ok? En este contexto, al día de hoy, con que ya tenemos ACR, ¿no? Los trámites ya están ahí vigilados por la PCM, el AIR, que ya esperemos de que las normas no lleguen a existir sin este sustento técnico, entonces que sea como un filtro, ¿no? Una coladera de ideas, quizás bien intencionadas, pero al fin de cuentas poco reales con el mercado. ¿Dónde queda, pues, no? Este procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, que al principio, cuando nació, no había nada de esto, o sea, solamente estaba el Poder Judicial. Entonces, cuando inició, hacía lógica, ¿no? Hacía lógica que el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas sea, pues, el abanderado de la simplificación administrativa. Que de hecho lo fue y lo sigue siendo, lo ha sido por muchos años, ¿no? Cómo yo lograba poder sacar requisitos ilegales, o sea, requisitos de tupas de municipalidades que no estaban en la ley. La ley decía 10 requisitos y la municipalidad me pedía 12 requisitos. ¿Cómo lo lograba de forma más rápida? Que yéndome al Poder Judicial a través del Indecopi. Al día de hoy, en principio, ¿no? En el Ejecutivo, al menos, en los tupas del Ejecutivo, ya no deberían haber requisitos que contravengan la ley. Hay un gap, hay todavía una brecha, que es que el ACR se ha hecho solo para entidades del Ejecutivo, pero el Perú es mucho más grande que el Ejecutivo. Nosotros tenemos gobiernos regionales, municipalidades provinciales, municipalidades locales, que es donde está el verdadero problema al día de hoy de la simplificación administrativa, ¿no? Porque ya con el ACR y el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, debería en principio el Ejecutivo haber bajado bastante su tramitología innecesaria y sobre todo ilegal. Pero nos tenemos todavía una larga tarea con el PEP, que es el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas en provincia, ¿no? A nivel local, de nuestra relación con nuestras municipalidades distritales, provinciales y los gobiernos regionales. Ahí es donde todavía creo que debería ser
el rey de la simplificación administrativa más que en la relación que tenemos con los ministerios, ¿no? Y una vez que la IR se implemente, nuevamente el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas va a ser muy necesario para el tema de provincias, porque la IR es solamente exigible a las entidades de la administración pública eh, del Ejecutivo, ¿no? Sí hay una voluntad de que se aplique en los gobiernos locales, pero hay todo un entramado ahí porque los gobiernos locales son constitucionalmente autónomos, ¿no? Entonces, las ordenanzas. Ahora, en el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas se puede ver ordenanzas. Puedes declarar la ilegalidad de una barrera contenida en una ordenanza. Es una norma que tiene rango de ley. O sea, es bastante poderoso, ¿no? Y es por eso que lo he puesto aquí en este luchador, que es medio arcaico, ¿no? No tiene una eh, armadura interesante, tiene su lanza nada más, pero es fuerte, todavía es fuerte. Creía yo que todavía es muy necesario para combatir la tramitología en el interior del país y que mientras no se implemente la IR, el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas es bueno para ir sembrando como que los primeros pasos de qué se espera, ¿no? Ahora, no es la solución, o sea, con el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas no vamos a lograr que de pronto todo el Estado, la administración pública se vuelva pues eh, una administración pública con una cultura regulatoria basada en la eficiencia y la razonabilidad. No, ¿por qué? Porque las resoluciones que emite el INDECOPI en procedimiento de eliminación de barreras burocráticas son cuestionadas ante el Poder Judicial, ¿no? Al día de hoy, los ministerios deben pedir permiso como que a la cabeza más alta de la autoridad para poder cuestionar, las procuradurías públicas, para poder cuestionar una resolución que les haya dicho que ellos imponen barreras burocráticas ilegales, pero muchas veces lo obtienen este permiso, sobre todo en temas de razonabilidad. Entonces, para que vean que al igual que el Poder Judicial, el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas tiene sus defectos, ¿no? Y lo que empieza siendo como una opción genial, porque me voy a ahorrar un montón de tiempo, termina a veces siendo una agonía, porque me pasé los 2 años en Indecopi y luego me paso los años en el ACA, ¿no? Una cosa buena que sí tiene es de que la inaplicación es eficaz desde el día siguiente de su notificación de la resolución final y hasta que no obtengas una medida cautelar en el Poder Judicial, en principio la entidad está obligada a inaplicarte la barrera. Ahora, del dicho al hecho hay bastante camino. O sea, yo he visto ya casos fuera de la administración pública en los que conseguimos una inaplicación, vamos a la entidad y la entidad, uno, no tiene idea de cómo inaplicarlo, o sea, pero lo que quieren es que el Indecopi le diga exactamente qué es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, este concepto de la inaplicación de la barrera es esta ficción jurídica que se ha creado porque el Indecopi no puede sacar del ordenamiento jurídico a una norma o una regla, un artículo, no puede hacer eso porque no es el Poder Judicial. Entonces dijeron, pero algo tenemos que hacer, porque ¿cómo va a ser el bienestar? ¿Qué vamos a ordenar? Porque no solamente vamos a hacer informes que digan esto es ilegal, esto es irracional, y sugerirle a nuestro colega del ministerio que lo elimine, porque no me va a hacer caso. Ahora, en otros países funciona esto. Por ejemplo, en España hay una dirección en la CNMC que en efecto hace informes que dicen esto, esta regulación, un análisis muy parecido y muy potente como el que hace el Indecopi, sin llegar a ficciones jurídicas de la inaplicación de la barrera, ni nada, ni multas, nada. Simplemente dice esto es ilegal, recomiendo que se elimine. Y las autoridades lo eliminan, ¿no? Porque son gente razonable. Y si no lo hace, pues la misma autoridad se va al Poder Judicial a litigar con la otra autoridad para que esta norma, en defensa del interés público, esta norma se elimine, se anule, ¿no? Ahí hay una cosa de lógica desde el punto de vista del derecho tradicional. Pero como nosotros somos un país con unas instituciones tan débiles,
Pues acá el Indecopi no basta pues con que emita recomendaciones ni informes, porque es muy probable que la otra entidad, como las normas tienen intereses políticos, pues la otra entidad diga no le hago caso, no le hago caso al Indecopi y tira el informe. Eh, dos salidas: nos creamos una ficción jurídica, que es lo que se hizo, o esperamos pues que Indecopi, después de su análisis, vaya al Poder Judicial y litigue en nombre de todos los ciudadanos. Entonces se partió desde el punto de, pero lo que queremos evitar es esto del Poder Judicial, porque es muy largo, hay mucha carga. Entonces se creó esta ficción. La inaplicación. ¿Qué es la inaplicación? Es quitarle eficacia a una norma, ¿no? A un acto administrativo a favor de quien denuncia, de quien presenta la denuncia. Así nació esto, ¿no? Yo presento mi denuncia, pago mi tasa, me declaran la ilegalidad y me la inaplican a mi favor. Obtengo algo de la administración pública, ¿no? Se hizo justicia, pero solo para mí denunciante. Luego de un tiempo, evidentemente, el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas se hizo cada vez más famoso porque lograbas una decisión técnica en menos tiempo que el Poder Judicial y pues fue más demandado y surgió un problema. Oye, pero de este caso tengo 100 denuncias. ¿Por qué? Porque como ya se ha declarado ilegal una vez, todos los otros agentes económicos quieren también la inaplicación a su caso particular. Estamos haciendo que las personas entren en la ineficiencia de tener que pasar por pagar una tasa y el Indecopi por tramitar todo un procedimiento para que saque la misma plancha de ilegalidad 100 veces. Pero claro, el tema es de que la entidad, la que está del otro lado, que en principio debería, la primera vez que Indecopi le dijo es ilegal, cambiarlo, ¿no? Porque o sea, eres el Estado, eres la administración pública haciendo algo ilegal. Lo que hace en nuestra sociedad, lo que hace es en cada procedimiento se inventa más argumentos para decir de por qué no lo es. ¿Por qué? Porque y esto tiene su justificación en el mal diseño de la carrera pública, ¿no? O sea, los funcionarios públicos a veces cometemos errores. Yo he sido funcionaria pública y todos los humanos cometemos errores. El tema es de que para que aceptes que has cometido un error, es un parto, ¿no? Porque la gente no quiere aceptar que ha cometido error porque tiene mucho miedo a lo que le puede pasar. O simplemente porque eres un autoritario que estás acostumbrado a ejercer poder y por ende ser abusivo, ¿no? Podemos tener esos dos caracteres. La cosa es que lo normal es de que se enterquen en que si lo que hicieron estuvo bien. No hay este espacio de crítica. Entonces, Indecopi dijo, bueno, hagamos algo para que estos ciudadanos no tengan que venir pues en masa aquí y esperar un año para que yo les diga lo mismo una y otra y otra y otra vez a cada uno en particular. Y yo, como Indecopi, tenga que estar inventándome respuestas para cada vez argumentos más novedosos, porque eso sí, la mente siempre está creando nuevos argumentos de defensa en las procuradurías para poder defender algo que ya dije que es totalmente ilegal. Eh, Se creó la inaplicación con efectos generales, ¿no? ¿Qué significa? Que al día de hoy, si yo mañana veo una norma que es ilegal, reglamentaria, que es ilegal, que implica una prohibición, una obligación, ¿no? De acceder o permanecer en el mercado, o una norma abiertamente contraria a la simplificación administrativa, esta tramitología ilegal o irracional, pues voy a Indecopi, la denuncio, planteo mi caso, eso sí, tengo que exponer, porque entre los requisitos están identificar la barrera, exponer por qué es ilegal o dar los indicios de razonabilidad, ¿no? De irrazonabilidad. Esa es la carga que yo tendría al día de hoy. Y si me dan la razón en torno a legalidad, si la barrera está en un reglamento, mi denuncia va a beneficiar a toda la industria en la que yo participe. Porque luego, si la vuelven a aplicar a través de un acto administrativo a cualquiera otro de mis competidores e incluso a mí, se va a iniciar un procedimiento de incumplimiento de mandato, ¿no? Porque ahora el Indecopi ya no te ordena inaplícale a Juan, a José, a Juana, sino a todos. O sea, a raíz de la denuncia de Juliana, todos se ven beneficiados.
súper bien porque en verdad sí es bastante ineficiente que venga uno por uno. La lógica detrás de iniciar un procedimiento administrativo uno por uno es de que cada caso tenga sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, cada regulación tiene sus particularidades, pero si el análisis de legalidad es uno, ¿no? Que es el que pasa en la mayoría, no en todos, en la mayoría de análisis de legalidad de reglas contenidas en decretos supremos, ordenanzas, resoluciones ministeriales. Pues no es eficiente que venga uno por uno, ¿no? Así que eso fue un gran avance para el Indecopi. Sigue siendo raro a nivel internacional porque no lo sacas del ordenamiento jurídico, o sea, sigue ahí, sigue estando vigente esa reglamentación, pero no es aplicable, ¿no? No es aplicable porque el Indecopi le quita esa eficacia. Entonces, ahí lo que una administración pública ordenada, lo que ni bien te quita la eficacia, lo que recomendaría sería pues derogas, ¿no? Y ya sacas eso del ordenamiento jurídico. Pero hay muchos casos en los que nadie deroga nada. O sea, sigue ahí, el decreto supremo sigue vigente, sigue ahí la norma. Si yo soy un inversor extranjero, entro al SPIG, veo la norma y creo que si es que no me sale, oye, esto fue inaplicado por el Indecopi, en principio cuenta como una barrera de entrada o de permanencia al mercado. Entonces ya ahí empiezan a complicarse, ¿no? La historia, el hecho de que Indecopi no lo pueda sacar del ordenamiento jurídico porque no es el Poder Judicial, eh, genera esta suerte de dos historias, ¿no? Entonces hay otra salida. Como ya el Indecopi lo declaró ilegal con efectos generales, podría ir y presentar podría tener esta potestad de ir y presentar su ACA, perdón, su acción popular ante el Poder Judicial para ya derogar esta norma. Si es que esto fuera en un procedimiento sumarísimo, rapidísimo, ¿no? Y yo ya te hice el análisis de legalidad, juez, solamente revísalo y dime si tengo la razón o no, y una vez determina si esto debe quedarse o no en el ordenamiento jurídico. Eso es expeditivo. Pero eso no pasa. Al día de hoy el Indecopi declara inaplicación con efectos generales una tras otra, y son pocas, porque sí existen entidades de que corrigen la plana y bueno, sacan una nueva ordenanza o sacan un nuevo reglamento, ¿no? En verdad, la mayoría acumula simplemente inaplicaciones y muchas de ellas, sobre todo las distritales, las cuestionan ante el Poder Judicial. Entonces, como las tienen cuestionadas ante el Poder Judicial, en la vida real, en los hechos, cuando tú vas con tu resolución, le dices, municipalidad, ya obtuve la inaplicación, por lo tanto, hazme el trámite sin ese requisito ilegal, ¿no? Ellos te dicen, no, pero le he cuestionado ante el Poder Judicial. Entonces tú, como sabes derecho, estudias derecho, tienes tu abogado por ahí, te dice, no, pero esto es ejecutable, ¿no? Esto es un título ejecutable, es ejecutorio, entonces tú tienes que cumplir en inaplicarme el requisito, salvo que tengas una medida cautelar del juez. La vida real es que los funcionarios públicos te dicen, no, no sé cómo inaplicarlo, no sé porque la norma sigue vigente. Entonces, como mientras la norma siga vigente, yo tengo que aplicar la norma porque si no, tengo miedo yo como funcionario público a incumplir la norma y que me hagan un disciplinario y me saquen de mi puesto. No, tengo miedo. Oye, pero yo tengo esto del Indecopi. No sé, el procurador no nos ha dicho nada. Nadie ha dicho nada internamente. Entonces, Indecopi solucionó este problema también. Bueno, ha tratado, ¿no? Ha creado un procedimiento sancionador. Y ahí sí, ¿no? La buena intención del Indecopi de poder dinamizar el mercado se va haciendo más compleja. Inventó un procedimiento sancionador a través del cual se sanciona a todas aquellas entidades que se rehúsen pues, a cumplir el mandato de inaplicación. Me hace totalmente lógica. Evidentemente, como cualquier otra entidad que dicta una medida, ¿no? El incumplimiento de la medida debe ser sancionado. ¿Sí? Me hace totalmente lógica. Perfecto. Pero ¿qué pasa acá? ¿Cuál es el fallo? Es de que si bien tiene sustento sancionar a una administración pública cuando comete un acto de ilegalidad, la administración pública es una persona jurídica de derecho público y por ende responde con su patrimonio, es el presupuesto.
¿no? Entonces, el político que está detrás tomando las decisiones, sí, pues ve mellado su presupuesto y lo que va a decir es, sí, no pude hacer esta cosa porque el presupuesto se me vio afectado, en tanto tuve que pagar esta multa al Indecopi. Pero, ¿acaso esa multa lo va a incentivar al político a ya no hacer más ordenanzas de ese tipo? ¿Hacer más, o al ministro, al viceministro, o al director del ministerio lo va a incentivar a tener una cultura regulatoria más concienzuda antes de sacar una norma que afecte la economía? Reducir su presupuesto, ¿es así? O sea, ¿llega a modificar el comportamiento de esta gente? Yo tengo mis dudas. Entonces Indecopi dijo, acá hay otra solución. Sancionemos a los funcionarios también, ¿no? Y al día de hoy, Indecopi no solamente puede sancionar a las entidades, sino también a los funcionarios. Pero para multar, sancionar a funcionarios, tú necesitas tener una prueba, ¿no? Una prueba de que hay un acto administrativo que acredite que un funcionario está incumpliendo abiertamente un mandato de inaplicación. Y eso no es tan fácil de obtener como se pensaría. Es decir, imagínense, ya tengo mi resolución de inaplicación de la barrera burocrática, voy a la municipalidad, me digo ya, dame mi licencia. No, no has presentado la copia de tu DNI. El Indecopi dice que no debo presentar la copia de mi DNI porque tú puedes verlo tú puedes verlo en el sistema de RENIEC, o no has presentado el original la propiedad de tu inmueble, ¿no? No, el Indecopi dice que no debo presentar originales, sino solo copias. Bueno, no te puedo dar ese trámite porque está en el TUPE y tú no lo estás cumpliendo. Eh, Tú en ese momento necesitas recabar pruebas para poder acreditar en un procedimiento sancionador que eso te está pasando, ¿no? Porque en principio lo único que tienes es en ese momento lo que te está pasando es tu declaración, ¿no? O sea, vas a Indecopi y le dices, me ha pasado esto, y Indecopi te va a decir, ya, pruébame esto. Entonces los ciudadanos ahí entran en un trompo porque, ¿cómo lo pruebo? O sea, lo grabo, ¿no? Yo he visto procedimientos en los que muchos ciudadanos optan por grabar al funcionario público que les está diciendo en ese momento, yo no tengo conocimiento de ninguna resolución de Indecopi, acá el TUPA dice esto, y por lo tanto, si no lo presentas, no te puedo iniciar tu trámite. Otros traen a la policía para que les levante un acta, otros traen al notario para que les levanten un acta, pero ya empieza a complicarse y empiezas a incurrir en costos que, pese a que ya tú tienes un pronunciamiento a tu favor, sigue afectándote tu posición de acceso o permanencia en el mercado, ¿no? Entonces, una vez que tienes ya tu caso, o sea, que puedes probar de que hay una persona que no está haciendo caso al mandato del Indecopi, vas a Indecopi. Y luego se inicia un procedimiento que al menos es único, de instancia única. Eso está bien porque apelarlo hace que sea mucho más grande. O sea, yo ya pasé por un año en Indecopi para que me den la resolución final, y ahora voy a la municipalidad, se pone terca, tengo que pasar por un año más para que me emitan la sanción, que no necesariamente va a modificar el comportamiento de la entidad, porque, como les digo, la sanción, en tanto la sanción es puesta a veces a los funcionarios públicos. Por ejemplo, imagínense que yo soy ese pobre ser humano que está en la atención al cliente ese día, que el procurador público de la municipalidad donde yo trabajo jamás me informó que Indecopi dijo que no se debía eh, aplicar ese requisito que está en el TUPA aprobado por el Consejo. Y pues a mí me han dado una lista, ¿no? Y me dicen, tú cuando viene una persona tienes que exigirle A, B, C, D, E, y si no le exiges C, no le recibes el trámite. O le declaras improcedente, inadmisible, lo que sea. Ya pues yo hago eso, de pronto es yo, que soy el que simplemente está ejecutando la regulación, la norma mal hecha de la entidad, pese a que ya Indecopi le dijo que está mal, no la modifica. Yo incurro en este error, encima me veo envuelta en un procedimiento sancionador. El Indecopi luego me sanciona a mí, que soy un servidor público, lo más probable es que sea CAS, ¿no? Y que esté en una posición pequeña, simplemente de ejecutar un trámite.
La pregunta es si a través de esta tensión que se genera entre el funcionario público de menor rango y el Indecopi pecuniaria, porque ponen una multa, se modifica el comportamiento de la entidad. Es totalmente improbable porque quien aprueba las normas no es esa persona. O sea, la persona que realice la ejecución de los trámites o que hacen los análisis de los casos en las municipalidades, en los ministerios, no son quienes aprueban las normas. Son otras personas las que aprueban las normas, ¿no? Entonces, si el fallo está en la norma y tú sancionas a otra persona, hay toda una cascada de responsabilidades que va a demorar en subir, ¿no? Porque de repente ese servidor público va a haber sancionado y va a decir, no, no es mi culpa, y va a iniciar otras acciones, etc., etc., pero hasta que llegue a poder modificar el comportamiento y que por fin le otorguen lo que corresponde al ciudadano que obtuvo la licencia, o que obtuvo, perdón, la inaplicación a su favor, pues va a pasar tiempo, y ese tiempo a veces son años, ¿no? Entonces, los ciudadanos han iniciado pues, a encontrarle fallas al procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Otra falla es el hecho de que obtenido, o sea, no solamente que la entidad puede ser de que siga poniendo trabas, incluso ya con mandato, incluso ya siendo multada, sino que lo cuestionan en el Poder Judicial y esa es su excusa para no cumplir el mandato y es más, su excusa para seguir acumulando multas, ¿no? Porque ellos creen que en algún momento el Poder Judicial les va a dar la razón y por tanto todo eso no va a desaparecer. El hecho de que esto se trató de solucionar porque los casos de indecopio van de frente a la segunda instancia en el Poder Judicial, o sea, la segunda instancia actúa como primera instancia, ¿no? Para poder hacerlo más célere, ¿no? Que es la quinta sala, creo, especializada en temas de mercado, lo que ve estos casos de barreras burocráticas, igual toma su tiempo, ¿no? Entonces estamos hablando de un acto reglamentario que nació ilegal, que empezó a generar eh, consecuencias ilegales, que afectó la vida empresarial de las personas, el mercado, que distorsionó el mercado, que ya pasó por un análisis de la autoridad especializada en el tema, de la autoridad de competencia, y ahora tiene que ser revisado por un juez. Entonces, la pregunta es, si todo esto se originó en evitar lo doloroso que es pasar por un poder judicial, por un proceso judicial, ¿en verdad estamos logrando eso? ¿O estamos haciendo una expectativa de vengan a la entidad administrativa porque acá vamos a tener una opinión técnica? Ok, eso nadie les cuestiona, Indecopi, su opinión es muy técnica, pero el hecho de que luego sea cuestionada ante el Poder Judicial y que el trance del enforcement de su decisión sea lento porque los incentivos que encuentras, que generas a través de la imposición de sanciones a los funcionarios, que a veces los sancionan cuando ya no están en la entidad porque son de menor nivel, o a las propias entidades que pagan con presupuesto, pues no son lo suficientemente adecuadas para poder modificar el comportamiento que queremos, que es que se cumpla la orden de Indecopi o se modifique la norma, ¿no? Entonces todavía hay un reto por cubrir en torno a, en verdad estamos logrando crear una herramienta de solución de controversias administrativa eficiente en comparación con el Poder Judicial, o estamos creando una expectativa, ¿no? O es para algunos casos, de repente para los de algunos ministerios, pero para los de las municipalidades no, o para solamente simplificación administrativa, que son los casos muy sencillos, de que en verdad tú tienes una lista en la Ley de Procedimiento Administrativo General que te dice qué puedes exigir y qué no, y pese a ello hay entidades que exigen cosas contrarias a esa ley, porque en el Perú pasan esas cosas.
te dicen no, y hay entidades que lo hacen, ¿no? Por muchas razones, no necesariamente porque sean tontas, hay muchas razones, que es, por ejemplo, la mala difusión de las normas, ¿no? No todas las municipalidades tienen acceso a Internet y a SPIG. No todas el peruano no llega necesariamente a todos los rincones del país. Entonces, hay pues todos estos fallos, ¿no? Institucionales, fallos de gobierno, que hacen que pasen estas cosas sui generis. De acá, Joseph, te voy a mutear. Alguien, Joseph, Joseph, Brian, ¿alguien puede mutear a Joseph? Voy a me está desconcentrando. Gracias. No, y bueno, esto es más o menos el journey, que es el, el viaje que uno inicia cuando empieza un procedimiento ante Indecopi de eliminación de barreras burocráticas. Yo les he hablado de como que cuál fue la intención, con qué intención nació, cómo se fueron creando estos artificios de la inaplicación y de las sanciones y de cuál, o sea, cuál fue el camino de la entidad de, oye, necesito esto, necesito lo otro, y los problemas institucionales que se ven, que se han dado en el camino de la aplicación de estas soluciones. Pero ahora miremoslo desde el punto de vista del administrado. El procedimiento de eliminación de barreras es cero sencillo, no es sencillo, es muy técnico. Entonces, nosotros hemos creado una expectativa en las personas de que en Indecopi pues tú puedes acudir sin abogado, ¿no? Y una persona común y corriente, empresaria o ciudadano, puede presentar su denuncia y lograr obtener la inaplicación con efectos generales, que es bastante, o sea, te autorizo a incumplir una norma que está vigente, o sea, es bastante fuerte, ¿no? Pero evidentemente es con derecho, porque esa norma nunca debió existir, porque nació siendo ilegal, porque todo su tiempo de vigencia ha tenido efectos ilegales, ¿no? Y porque en verdad alguien debería asumir la responsabilidad por esa norma y todos los efectos que ha causado, y no necesariamente es el servidor público que lo único que tiene como sus funciones aplicar todas las normas vigentes, y que el procurador a veces ni siquiera les comenta o sobre las inaplicaciones con efectos generales, o que no leyeron el peruano pues a tiempo, ¿no? Porque ahora se publican en el peruano. En fin, este ciudadano sin abogado, ¿no? Se enfrenta a un procedimiento complejo que está diseñado de forma compleja en el Decreto Legislativo 1256. ¿Por qué complejo? El tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo tiene una voluntad de crear soluciones sencillas, siempre poniendo al administrado al centro y teniendo este mindset de todo lo que sea a favor del administrado está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque la entidad pública está a favor del administrado, ¿no? No debe ser una traba en la vida del administrado, sino cuando lo es decir, cuando te cae pesada la administración pública, tiene que ser muy justificado en que está salvaguardando un interés público, el cual se está viendo atacado por un problema de política pública. Y ese debe ser el razonamiento, no la arbitrariedad. Entonces, bueno, los ciudadanos al día de hoy, el decreto legislativo 1256 no solamente se aplica por supletoriedad, se apoya supletoriamente en el tubo de la ley de 27444, sino que ha cometido a mi criterio el error de apoyarse en el Código Procesal Civil, ¿no? El Código Procesal Civil tiene reglas procesales pensadas en intereses particulares, ¿no? Es para que mi hermana y yo tenemos un problema respecto de la propiedad que tenemos en común, pues lo vayamos y lo solucionamos allá, ¿no? No es un tema de interés general, no es un tema de el error de una administración pública, sino de dos particulares. Por eso el Código Procesal Civil está diseñado de esta manera. Por eso el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General está diseñada de otra manera, porque quiere solucionar los problemas, el procedimiento administrativo trilateral o las interacciones con la administración, ¿no? Que se dan entre la administración y los ciudadanos de derecho público,
¿no? Tiene otra connotación. Entonces, el hecho de que tú lleves normas del proceso civil a un procedimiento en el que se está revisando o controlando la actuación del Estado, lo vuelve complejo, ¿no? Lo vuelve complejo. ¿Y dónde podemos ver este tema de por qué lo vuelve complejo? En los exámenes de admisibilidad y procedencia que realiza el INDECOPI en el tema de barreras burocráticas. Por ejemplo, la primera cosa que verifican, y vamos a la primera lanza, ¿no? La primera cosa que verifica es, esta denuncia es admisible, ¿no? Eso está muy bien, todas las entidades lo hacen, ya. La primera cosa que te piden es, oye, debes identificar la barrera. Eso, aunque parezca básico, para la experiencia y para muchas personas, porque recuerden, al Indecopi puedes ir sin abogado, es todo un reto, ¿no? Porque en tu interacción con la administración pública, pues tú te das con la sorpresa de que no puedes obtener tu licencia, o que te dicen debes tener un capital social de tantos millones de soles para hacer esta actividad económica, y tú dices, me suena loco, me suena irracional. Y lo más probable es que te hayas enterado de esta barrera, no sé, muchas veces porque el funcionario público de la atención al usuario te comentó eso, te lo escribió en un papelito. Otras veces porque fuiste a la municipalidad y encontraste un comunicado en la pared que decía debes presentar ABCDE y dices, ah, acá, y ahí te enteraste. Pero tú como ciudadano, dígame si la vida real los ciudadanos pues tienen tipo todas las normas y dicen, ah, la municipalidad tal me está imponiendo este requisito que está contenido en la ordenanza tal, artículo tal, de esta forma, ¿no? Y es ilegal, eh, porque yo conozco todas las leyes y sé que si lo comparo con la ley, no va a pasar pues el análisis de legalidad. No, no, usualmente las personas se llevan por su intuición y hay muchos requisitos y muchas barreras que tú dicen, esto no es exigible razonablemente, ¿no? O sea, no es eficiente que me pidan esto. Y es ahí donde muchos acuden a un abogado y el abogado experimentado sabe cómo guiarlos, u otros simplemente cuentan su historia, ¿no? Entonces, cuando cuentas tu historia, no necesariamente estás identificando una barrera burocrática, porque yo he visto denuncias en las que las personas cuentan, me fui a la municipalidad, el funcionario me dijo esto, me dijo lo otro, y al final no pude presentar mi solicitud, entonces esto es una barrera burocrática. ¿Pero qué es una barrera burocrática? Le pregunta el Indecopi, ¿no? Mi TUPA dice que me tienes que identificar la exigencia, requisito, prohibición o cobro contenida en el acto o norma que contravenga las normas de simplificación administrativa o la ley, y por ende, ya sea simplificación administrativa normalmente, es decir, afecte tu procedimiento administrativo o tu derecho, cualquier derecho en el tema de la simplificación, o afecte tu acceso y permanencia en el mercado. Es un análisis mucho más fino, ¿no? Porque muchas veces tú dices, ah, mi acceso a permanencia en el mercado, ¿cómo te lo afecta? No sé, yo solamente estaba pidiendo, yo estaba averiguando, porque de repente algún día quiero hacer se me ocurrió que quería iniciar un emprendimiento de esto y fui y averigüé y esto me parece insólito, ¿no? Entonces, cuando el Indecopi te hace estas preguntas de dónde está la barrera y por qué y esto, lo otro, ya alguna gente se desiste. Otros que en su análisis de costo-beneficio dicen, no, en verdad, esto sí es ilegal, acuden a un abogado, el abogado ya les ayuda a encauzar esta denuncia, pero si te das cuenta, ahí ya estás incurriendo en costos, ¿no? Y es por eso que hubo una modificación y que al día de hoy ya está vigente, ¿no? Se modificó el 807 y luego se incorporó en el decreto legislativo 1256 el hecho de que se pueda devolver las costas y los costos en los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas. Esto es muy particular porque existe una norma que dice que el Estado, las entidades de la administración pública no están obligadas a devolver costas y costos. Pero en este caso sí, porque hay una ley que faculta al Indecopi a establecer esa carga, ¿no? A las entidades. Y tiene lógica, porque oye, tú encima de que cometes un error, haces que la gente incurra en costos para que tú entres en razón cuando tú en principio no deberías cometer error porque el que más debería conocer la ley eres tú, administración pública, pues tienes que devolverle, pues, ¿no? O sea, porque ese es dinero que nunca, dinero y tiempo en el que nunca debió verse afectado el ciudadano.
hace lógica que hay una devolución de costes y costos a los administrados que acuden a un abogado para esto. Pero muchas veces, nos vemos ya, este es el otro nivel, ya acudiendo a un abogado, pues como les digo, si tú dices, ay, pero yo he visto ilegalidades en el Poder Judicial, o sea, soy un abogado administrativista, entonces yo puedo ver la legalidad de actos administrativos y la legalidad de actos reglamentarios en el Poder Judicial, ¿por qué no voy a poder ver la de Indecopi? ¿No? Y a ver, yo leo la ley y dice que barrera burocrática es todo, toda exigencia, requisito, prohibición o cobro que tenga un impacto en el acceso a la permanencia de un agente económico en el mercado. Y si somos honestos, todo tiene un impacto el acceso a la permanencia de un agente económico en un mercado, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? Hay normas que no nos aplican directamente, pero estamos asumiendo el costo de esa norma indirectamente. ¿Por qué? Porque desde la economía todo es costeable, ¿no? Entonces, todo es una barrera burocrática. Ahí me dirán, no, porque la ley dice que no califica como barrera burocrática. Por ejemplo, las leyes, ¿no? Las cargas que están en ley, ¿ya? Ok. Las infracciones. No puedo decir, el hecho de que me hayan puesto una multa es una barrera burocrática, ¿no? En ese sentido, evidentemente, es la consecuencia de algo, no es una barrera burocrática. Las omisiones, ¿ya? Y ahí la ley empieza, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nació este artículo, antes de la ley solamente había un artículo de que es una barrera burocrática y que está a cargo de Indecopi en aplicarlas, cuando son ilegales o carentes de razonabilidad, y empezaron a presentarse casos, pues, de que prácticamente lo igualaba al procedimiento de, de acción popular, pero con la única diferencia de no sacar la norma del ordenamiento jurídico. Y muchos de ustedes dirán, pero ¿qué tiene de malo que se parezca? Si igual el Poder Judicial no funciona, pero no es así. O sea, la solución de que una entidad de la administración pública no funcione no es, ah, ya, entonces le voy a dar tus mismas competencias a otra, porque esta sí va a funcionar. Y mientras tanto, funcionen las dos. O sea, vivamos en el diseño institucional más raro del mundo. No, no, más aún porque Indecopi ni siquiera es un organismo constitucionalmente autónomo, es una entidad adscrita a la PCM. Es por eso que es tan importante que se vuelva constitucionalmente autónomo. Pero bueno, entonces los mismos abogados aceptan estos casos y dicen, bueno, voy a presentar mi denuncia, ¿no? De barreras burocráticas. Esto es muy fácil. Y digo, ¿cuál es la barrera burocrática? Mira, yo veo que lo que te está trabando tu acceso al mercado es este papel, ¿no? Esta decisión de la entidad de denegarte tu autorización. Entonces, la declaración de improcedencia de tu solicitud es la barrera burocrática. Voy y pago abogado y el abogado presenta esto y luego le dicen improcedente. Luego dice, no entiendo por qué. Si el momento en el que este ciudadano empieza a tener problemas con la administración es cuando obtiene este acto administrativo. Y le dicen, Indecopi ya le saca un montón de tecnicismos con base en su norma. O sea, y Indecopi empieza a caer lamentablemente en el mismo círculo vicioso del funcionario de la municipalidad. Tengo una norma que rige mi comportamiento, tengo una norma que está diseñada de forma compleja, que si no la aplico de manera estricta, voy a verme envuelto en una situación de abuso de poder o de un procedimiento disciplinario y voy a estar comprometido. ¿Y por qué les digo que esto es importante? Porque luego este señor que dijo, oye, mi relación con el Estado se complicó a raíz de este acto administrativo y por ende este acto administrativo es el que contiene la barrera, va y denuncia, y le declaran improcedente, el Indecopi le explica, no, lo que pasa es que la declaración de improcedencia no es en sí misma una barrera burocrática, sino que tú tienes que leer bien el acto y ver ahí la razón por la cual te declararon improcedente. Una vez que ves la razón por la cual te declararon improcedente, detectar si ésta se sustenta en el incumplimiento de una obligación o el desacato de una prohibición, ¿no? El incumplimiento de un pago. Si, primero, dos, si esta obligación, si esta prohibición o este pago está contenido en una norma que está siendo aplicada a través de este acto. Porque si de ser así, tienes que cuestionar la norma, además del acto. No solo el acto, porque si cuestionas sobre el acto tiene sustento en la norma y te vas a pasar
un año echando en Indecopy para que te den esta respuesta, ¿no? De repente tú puedes luego querer matar a tu abogado por no haber visto esta norma, pero pasa. Entonces se vuelve ya una especialidad, ¿no? Un procedimiento complejo que en principio nace con buenas intenciones, las buenas intenciones de el control, el autocontrol del Estado, ¿no? El control de la propia actividad del Estado, pero el hecho que la haga una entidad que nace solo con competencias muy acotadas, con temas de libre acceso al mercado, o sea, en principio solamente deberíamos, el Indecopi debería encargarse de la regulación que tiene impacto directo en la competencia de los mercados, ¿no? Porque eso es una agencia de competencia, o sea, el Indecopi no es una entidad de mejores regulatorios, es una agencia de competencia, pero bueno, tiene el acceso al mercado, la Comisión de Acceso al Mercado, que luego se cambió y se llamó Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y se dio esta apariencia de el Indecopi ya no solamente es una agencia de competencia, sino también es una suerte de superintendencia de mejora regulatoria, pero no lo es, lamentablemente. Sería bueno que lo sea, no sé, de repente, pero no lo es. Y es lo que la gente espera de él, es lo que la gente espera de la institución, pero no está diseñado así. Entonces tiene una norma compleja que le pone estándares altos a los ciudadanos para poder lograr la tan ansiada inaplicación con efectos generales o la tan ansiada inaplicación a su caso particular cuando es un tema de razonabilidad. Y ahí es mi segundo punto, que es una vez, imagínate pues, ¿no? De que ya, no sé, contrataste un ex Indecopi, un abogado ex Indecopi, lo contrataste, te hizo tu denuncia, sabe muy bien el tema de las barreras, sabe el análisis que hace Indecopi, que es muy fino, y te lo declaran admisible. Primera instancia, todo bien, y dicen, oye, en verdad, he analizado tu caso y no veo que vulnere ninguna ley. Oye, pero me están exigiendo algo que es totalmente loco. En ningún país me lo exigen. Yo hago negocios en todos los países y esto en ningún país me lo exigen. Es desproporcionado totalmente. Me va a costar tanto que ya en verdad o sea, mi producto que cuesta 10 soles va a empezar a costar 20 soles. Y ya no voy a generar bienestar social. Estamos hablando de un caso de razonabilidad. Entonces, en tu denuncia, tú debiste haber planteado una hipótesis sólida respecto de por qué esta exigencia es carente de razonabilidad, ¿no? Ya sea porque es arbitraria, totalmente un acto de poder sin ninguna justificación, o desproporcionada, cuesta más de lo que beneficia. Tú debes darme una hipótesis de ese tipo. A un ciudadano común y corriente, o a un empresario que no necesariamente cuenta con área legal, ahí le estás diciendo, le estás poniendo una traba, le estás poniendo la valla un poquito alta. O sea, ya superó el tema de hay que hilar fino para ver la barrera, ahora el tema de la razonabilidad. Y si te das cuenta de que debiste haberlo hecho en la denuncia, recién cuando te declaran que tu barrera era legal después de todo y que en verdad debiste haber planteado un caso de razonabilidad, pero no lo hiciste a tiempo, estás en un problema, porque ya perdiste casi un año. Entonces, aquí es otra cosa. Indecopi no entra de oficio a ver, ya me encontré con esta norma, la veo que es legal, y como alguien se está quejando de esta norma, y yo soy el Estado, voy a entrar de oficio, pues a ver si esto es irracional o no, o sea, si tiene una justificación o no. No tiene competencias para eso. O sea, no es que Indecopi sea un monstruo malo, es de que la misma ley dice de que los casos de razonabilidad iniciados de parte deben presentarse, venir con una hipótesis indiciaria, pero no indiciaria de carencia de razonabilidad. Y los casos de oficio deben venir de la primera instancia con una hipótesis sólida, desarrollada luego de carencia de razonabilidad. Entonces, se va complicando más la cosa, ¿no? Y por eso llegamos al final del procedimiento con esta lanza toda ensangrentada y al análisis de justificación y proporcionalidad, si es que llegamos hasta ese punto, ¿no? Son muy pocos los casos que se declaran fundados por carencia de razonabilidad y los que existen no son muy ricos, o sea, no son casos en los que haya habido un debate
muy rico entre la entidad de la administración pública denunciada y el denunciante. Indecopi ya ha visto el reto de voy a revisar estos papeles y ver si en verdad se justificó de manera adecuada o es proporcional o no la prohibición al interés público que se pretende cautelar. Eso casi no pasa. La regla es de que nunca haya justificación, y si la hay, sea una justificación sin evidencia. Nuevamente, no hay cultura regulatoria con base en evidencia. En el Perú la regulación se toma por decisión política, o sea, somos más, hemos importado eso de los españoles, no somos tan gringos en ese tipo de cosas. Yo soy totalmente partidaria del RIA, el análisis de impacto regulatorio y la toma de decisión con evidencia, pero bueno, las cosas son como son. Entonces, si llegamos a ese punto y logramos una inaplicación, o sea, que el Indecopi diga que has presentado indicios suficientes para poder poner en tela de juicio que esa decisión que se dio en el marco de las competencias, sin vulnerar ninguna ley, igual debe ser inaplicada por carente de razonabilidad. Si ya llegaste a ese punto, lo más probable es porque sabes mucho de barreras burocráticas, eres un empresario muy, muy, muy inteligente, o tienes un muy buen abogado, no solamente buen abogado, experto en la materia, ¿no? Que ha podido sortear todas estas lanzas que te pone la ley. No es que te la ponga el funcionario, te la pone la ley. Ahora, muchas cosas se han desarrollado también por jurisprudencia. ¿Quién decide en Indecopi? ¿Quién decide? ¿Deciden los funcionarios que pasan ahí 10, 15, 20 años formándose en Indecopi, o deciden cuerpos colegiados independientes? Deciden cuerpos colegiados independientes. Las personas que conforman esos cuerpos colegiados independientes son expertas en las materias. En principio deberían. ¿Lo son? No lo sé. No necesariamente. A veces no necesariamente, porque en esta materia que hemos creado nosotros en este país, no necesariamente van a haber expertos en la materia. Habrán los que se han formado en Indecopi y luego salen al mundo y pues deberían ser convocados para estas comisiones y salas, pero no necesariamente es así. Podemos tener expertos en derecho civil, expertos en derecho constitucional, economistas, ingenieros, y eso está bien, pero genera ahí una suerte de tensión entre la interpretación que se le va a dar a la norma, al caso concreto, pues esta suerte de interpretación teleológica de la norma, ¿no? O sea, de conocimiento y background de cuál es el propósito de la norma se creó, ante qué desafíos, de qué se pretende lograr con esta norma y de qué problemas nos estamos enfrentando institucionalmente, ¿no? Muchas veces estos fallos de gobierno se trasladan a través de las resoluciones, y al decreto legislativo ya complejo, aunamos una jurisprudencia que vuelve aún más compleja esta materia, ¿no? Yo he sido secretaria técnica, entonces yo he estado en un tribunal y he visto lo complejo que es solucionar esto, muchas veces no por falta de personas bien formadas, sino por una ley compleja y por un diseño institucional eh, de una agencia de competencia que no necesariamente se ajusta a las necesidades de lo que ya termina siendo un control de legalidad y razonabilidad, que es el control de actos de la administración pública, ¿no? Porque es muy, muy diferente la faceta de Indecopi cuando soluciona controversias de consumidor, que es, le dice a un proveedor, estás haciendo algo mal, dos privados, proveedor y ciudadano, o cuando hace un tema de antitrust, que son dos empresas, dos privados, muy diferente a cuando ve un tema de barreras burocráticas, que es la relación entre el Estado al que él mismo pertenece y el ciudadano. Es muy diferente, pero los procedimientos se parecen, ¿no? Entonces, y la agencia de competencia no está pensada para hacer una superintendencia de mejora regulatoria, ¿no? Entonces, el hecho de que exista este fallo institucional y este fallo legislativo y se junten, hace que el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas al día de hoy sea una solución, pues, difícil de alcanzar. Y acá está
el análisis de razonabilidad, ¿no? Pasa por, no es nada fácil, o sea, pasa por preguntarte el interés público, a cargo de qué entidad está, la existencia de un problema que afecte el interés público. Básicamente, todas las preguntas que se debió hacer una autoridad antes de normar, de acuerdo a la corriente de la mejora regulatoria. Corriente desde los años 80 que hasta ahora no cala en el Perú, ¿no? Un buen ejemplo, lamentablemente solo tengo gringos, en Nueva Zelanda, los Países Bajos, el Reino Unido, y pese a tener buenas agencias, no de competencia, sino de mejora regulatoria, u oficinas o unidades de mejora regulatoria o políticas de mejora regulatoria, y un servicio civil fuerte, ¿a qué me refiero? A que independientemente del político del momento, el funcionario sigue ahí, o sea, no se mueve, ¿no? El técnico permanece en el tiempo, así sea gobierno, derecha, izquierda, de cualquier lado, ¿no? El técnico permanece y con eso se garantiza una cierta estabilidad de administración pública al menos. En esos países, pese a ello, igual salen novedades legislativas un poco raras y normas que no necesariamente pasan de manera favorable este filtro. En Latinoamérica, ejemplos. Tengo un ejemplo de un país que trata, y en verdad está tratando de manera seria, de promover esta cultura de mejora regulatoria, ¿no? Lo que hace Indecopy el día de hoy, que ya les he dicho, a través de esta modalidad de agencia de competencia, que quiero eliminar las barreras que afectan al mercado, pero que en realidad estoy haciendo un análisis de impacto regulatorio ex post, y que esto me está pasando factura al día de hoy porque tengo una ley compleja y tengo la aplicación de la ley al caso concreto que hace una jurisprudencia que hace aún más complejo el asunto, porque no soy constitucionalmente autónomo y porque no soy una entidad con competencias de mejorar la regulación, sino que soy una agencia de competencia, una agencia de protección al consumidor, soy una agencia de salida ordenada, de acceso de salida ordenada al mercado, procedimientos concursales, y por último, la autoridad de propiedad intelectual. Bueno, tengo todas estas limitaciones, ¿no? Hay un país que es México, en el que ya lleva muchos años trabajando este tema de manera ex ante y de manera ex post, ¿no? Con otro modelo institucional, pero que sí ha tenido resultados interesantes, que no digo que Indecopy no los haya tenido, o sea, si no hubiéramos tenido a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, ex Comisión de Acceso al Mercado, no habríamos tenido varios avances en muchos sectores de mejora regulatoria, ¿no? O de mejores prácticas, ¿no? Estamos teniendo, de hecho, como país, avances importantes en esto gracias a todo lo que viene sembrando Indecopy. Creo que el día de hoy hay ACR y estamos en la cultura del AIR gracias a que Indecopy en los 90 sembró esto. El tema es, ¿qué viene luego? O sea, si ya sabemos que todo se ha vuelto complejo y que el diseño, hay fallos de gobierno y fallos institucionales y que la norma es demasiado compleja para hacer una alternativa eficiente de solución de controversias que en verdad nunca debieron existir, porque la administración nunca debió sacar un acto reglamentario ilegal, eh, tenemos retos, ¿no? Tenemos retos de replantearnos esa ley, tenemos retos de replantearnos el diseño institucional de la mejora regulatoria, porque se dice mucho que la mejora regulatoria solo está a cargo de la PCM, pero PCM, ¿por qué? Porque PCM ve ex ante, ¿no? Todo lo del análisis de antes de que salga la norma, cuál es la metodología que se debe aplicar. Pero todo lo que no pasa por ahí y ya existe el día de hoy, o lo que no es aplicable al Ejecutivo, luego termina en Indecopy y termina siendo inaplicado con efectos ex post. Entonces, la verdadera cosa es de que tanto PCM como Indecopy están haciendo el día de hoy funciones de mejora regulatoria. Y dónde entran todas esas barreras que no encajan en el concepto de permanencia o acceso al mercado. O sea, ¿dónde va toda esa regulación ilegal e irracional que no necesariamente tiene impacto, no necesariamente tiene impacto directo en el acceso a la permanencia y el agente económico al mercado? Por eso mucha gente dice, deberían ser procedentes las denuncias de barreras burocráticas indirectas, ¿no? No necesariamente que esté regulando una situación de acceso o permanencia al mercado directamente, sino que como consecuencia de ello traiga una traba para entrar a un mercado.
o que no necesariamente tenga como voluntad ser una regulación con impacto económico, pero que la termine siendo. El día de hoy no entra necesariamente o es debatible si se ve o no en el ámbito de las barreras burocráticas. Si no entra en barreras burocráticas, ¿dónde? ¿Qué otra opción tienes? Bueno, si está en un decreto supremo, si es un reglamento, muchos me dirán la acción del Poder Judicial. Y sí, tienes la acción del Poder Judicial y tienes el amparo, pero hay cosas que no caben ahí, ¿no? Y que sigue siendo regulación ineficiente y que sigue vigente. Y es a dónde se ve, ¿no? Entonces, si tuviéramos una verdadera, o sea, más allá del papel, sino una verdadera política de mejora regulatoria amplia, si entendiéramos que hay regulación económica, regulación social y que toda la regulación puede ser ineficiente y que hay que ser revisada, y no busquemos que todo esto lo haga la autoridad de competencia, porque la autoridad de competencia debe enfocarse en eso, promover la competencia, ¿no? Y no volvamos a Indecopi un monstruo más grande de lo que ya es, que es autoridad de competencia, autoridad de protección al consumidor, autoridad de propiedad intelectual, y ahora queremos que sea autoridad de mejora regulatoria. Entonces es por eso tanto fallo normativo y tanto fallo en el sistema que se está presentando el día de hoy, que hace que haya un malestar. Y bueno, creo que con esto he llegado más o menos a lo que quería, sí, con esto he llegado a lo que quería transmitirles el día de hoy, eh, de mi experiencia en Indecopi, eliminando barreras burocráticas durante 8 años casi. Y bueno, espero que les sirva de algo, que sirva de que o sea, ha sido básicamente compartir cosas que pueden cosas que pueden hacerse mejor, cosas que se pensaron con una buena voluntad, pero luego se han ido volviendo más complejas de lo que deberían ser, y de que ya el reto lo tienen ahora otras personas, ¿no? De poder cambiar esto y seguir generando valor a la sociedad. Muchísimas gracias, estimada doctora, por su presentación. ¿Le puedo trasladar dos preguntas? Sí, claro. La primera pregunta es, ¿el desconocimiento del silencio administrativo puede o podría ser considerado una barrera burocrática? Sí, por simplificación administrativa. Los temas de silencios administrativos son parte del paquete, digamos, de simplificación administrativa. Entonces, independientemente de si te afecta o no el acceso a la permanencia de ti como agente económico al mercado, igual lo puede ver. ¿Por qué? Porque pasa esto loco, pues, ¿no? De que Indecopi, pese a que es una agencia de competencia, ve cosas que no necesariamente tienen que ver con temas económicos, como son muchos trámites que hacemos tú o yo, por ejemplo, cuando quiero renovar mi DNI, cuando quiero sacar mi pasaporte, que no tiene nada que ver con mi vida económica, sino más bien con mi relación de derecho de la persona con el Estado. Pero sí, si el Estado en cualquier trámite desconoce la aplicación de un silencio administrativo positivo o una autorización automática, puedes denunciar eso ante Indecopi debidamente. Tienes que acreditar nada más que te está desconociendo, ¿no? Ya sea con una resolución que diga, no, no tienes el derecho, cuando sí lo tienes porque ya pasó el tiempo y no te dieron respuesta, o con una acta que pues dé cuenta que el Estado está desconociendo el derecho que tú obtuviste, ficto. Muchas gracias, estimada doctora. La segunda y última pregunta es, ¿cuáles son los requisitos máximos que pueden exigir las municipalidades para otorgar una licencia de funcionamiento, ya que que es práctica común que se requieran muchos documentos y muchas veces esto termina perjudicando a personas, sobre todo a los emprendedores? La ley marco de licencia de funcionamiento. La ley marco de licencia de funcionamiento te establece los requisitos máximos. Lo que pasa es que las municipalidades cuando leen su ley, porque es una ley distinta a la ley marco de licencia de funcionamiento, y dicen que tienen tantas facultades, ¿no? Porque si ustedes leen la ley orgánica de municipalidades, es como un Perú chiquito, una municipalidad, ¿no? Entonces dicen, bueno, a la ley marco de licencia de funcionamiento yo le voy a sumar otros requisitos que yo alcalde creo que van bien para mi distrito. Eso es totalmente ilegal.
La ley tiene los requisitos máximos. Cualquier otro documento, condición que te pongan adicional a lo que dice la ley, así lo saquen en una ordenanza, eso es un acto ilegal y podría ser cuestionado en el Indecopi porque la licencia de funcionamiento es la principal puerta para realizar actividad económica en el Perú, al menos con un establecimiento. Eso sería todo. Muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo de Bill Lawyer le agradecemos por su excelente disertación y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, hasta luego. Eso sería todo por el día de hoy, estimados participantes. Nos vemos en una siguiente sesión. Buenas noches.